Hola chicos, Dios los bendiga, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Bueno, nos volvemos a encontrar hoy para seguir conociendo las historias de hombres comunes y corrientes, hombres que no volaban, hombres que no tenían superpoderes, pero que fueron sumamente usados por Dios para hacer cosas extraordinarias. Hoy vamos a conocer la historia de un hombre que se llamaba José. Un jovencito que fue vendido por sus hermanos, fue acusado de algo muy feo, terminó preso, pero de la cárcel saltó al palacio del rey, que el faraón lo puso como gobernador de toda una nación. ¿Vamos a conocer la historia? Hoy vamos a conocer la historia de José, mejor conocido como el soñador. Nos cuenta la Biblia en el libro de Génesis, a partir del capítulo 37, que José era el hijo menor de Jacob. Este hombre amaba mucho a José, porque era su hijo menor y porque lo había tenido en su vejez. Esto hacía que sus hermanos le tuvieran mucho celo. José podía interpretar sueños. Su padre le había regalado una túnica de colores y sus hermanos estaban muy celosos y le tenían mucha envidia. Tanto así que conspiraron contra la vida de José y se lo llevaron para matar. Cuando llegó el momento para matarlo, ellos dijeron: no, mejor no lo matemos, ¿por qué no lo tiramos en una cisterna? Pero esta cisterna no tenía agua, entonces José no iba a morir tampoco. ¿Qué hicieron entonces? Se lo vendieron a un hombre mercader que pasaba por el camino. José se fue como esclavo de este hombre y sus hermanos le dijeron a su papá que José había sido devorado por una fiera. Dice la palabra de Dios que José le fue de gran estima a este hombre y su amo le dio el lugar más alto en el trabajo y dice que él era encargado de todas sus labores. Pero su esposa le había tendido una trampa a José y José terminó preso. El amo lo metió preso y José, estando en la cárcel, dice que también cayó de estima al jefe de los guardias. Dice que este jefe lo puso al mando en el área donde él estaba preso. Dice que él gobernaba dentro de ese lugar, él mandaba dentro de la cárcel. Dice la palabra de Dios también que José conoció al copero del rey y al panadero del rey, que habían sido enviados presos por haber hecho algo mal. Dice que estos habían tenido unos sueños que perturbaban su vida y José podía interpretar los sueños. Dice que José interpretó el sueño del panadero, así también el del copero. Y solamente uno iba a regresar con vida al palacio, y este era el copero del rey. Le dijo José: acuérdate de mí cuando estés delante del rey. No te olvides que yo pude interpretar tu sueño y se cumplió conforme te lo conté. El Espíritu de Dios estaba sobre José y este tenía este don enorme que podía representar los sueños. Dice la palabra de Dios que pasados 2 años, el copero del rey se entera que el rey del palacio, el faraón, había tenido 2 sueños que le incomodaban demasiado. Había soñado con 7 vacas gordas, muy lindas, y con 7 vacas flacas, muy feas. Había soñado también con 7 espigas, muy lindas, verdes, con frutas. Y también había soñado con 7 espigas secas, sin nada de frutos. Dice la palabra de Dios que el faraón mandó a buscar a todos los adivinos, los magos de la región, para ver quién podía interpretarle el sueño, porque este sueño lo perturbaba muchísimo. Entonces dice la palabra de Dios que el copero del rey se acordó de aquel muchacho que había conocido en la cárcel y que había podido interpretar el sueño. Entonces dice la palabra de Dios que el copero se presentó delante del rey, le dijo: rey, en el momento en el que yo estuve preso, un joven en la cárcel se acercó a mí e interpretó mi sueño y se cumplió conforme él me lo contó. ¿Por qué no lo mandás a llamar? Por ahí él puede interpretar este sueño que tanto te saca el sueño. Y fue así como el rey mandó a llamar a José. José se presentó delante del rey. Una vez preparado, le contó el rey el sueño que había tenido y José le dijo: rey, estos sueños que has tenido, un solo sueño son. Van a venir 7 años de mucha abundancia sobre la tierra, de mucha fructificación, pero van a venir después 7 años de mucha hambre. Por eso las vacas gordas van a ser los 7 años de bendición y las 7 vacas vienen a ser como los 7 años de hambre. Entonces dice que el faraón se turbó en su corazón y le dijo: ¿qué podemos hacer? Y lo vio con estima a José.
tanto que lo puso como gobernador de la nación de Egipto. Y fue así que José gobernó en la tierra de Egipto, y durante los 7 primeros años él pudo guardar en todas las provincias alimento para que no falte, porque sabía que eran 7 años de mucha abundancia, pero que después venían 7 años de mucha hambre. Tanto hambre que el padre, su papá, Jacob, mandó a sus hijos a buscar comida a otro sitio. Y ese sitio era Egipto. ¿Y quién gobernaba en ese lugar? Su hermano José. Dice la Biblia que José gobernaba en Egipto, y un día vinieron a comprar alimento sus hermanos. Esos hermanos que lo habían vendido, esos hermanos que intentaron atentar contra su vida. Vinieron a buscar comida porque ya no había más nada que comer. Dice que José, estando delante de sus hermanos, empezó a indagar, a preguntar por su padre. Sus hermanos no le reconocían todavía, pero él sí ya sabía que eran sus hermanos. Dice que en un momento José empezó a preguntar por su padre, empezó a preguntar por toda su familia, y su corazón se entristeció porque se acordaba de dónde él venía. Dice que sus hermanos le contaron todo, y fue así que José decidió decirle a sus hermanos que él era su hermano menor, que el gobernador de Egipto era su hermano, aquel hermano que ellos habían vendido, aquel hermano que ellos habían traicionado. Él era quien gobernaba esa nación. A lo primero sus hermanos se asustaron porque pensaron que José se iba a vengar de ellos, pero él le dijo: no se acuerden de eso, todo eso fue necesario para que yo hoy esté donde esté. Dios permitió que todo esto pasara para que yo hoy esté en el lugar que estoy. Y fue así que José se rebeló contra sus hermanos y le dijo, reveló el secreto: yo soy José, su hermano, el menor. Dice que había mucha alegría en sus corazones, de los hermanos de José y en el corazón de José. Cuenta la Biblia que después que José se da a conocer con sus hermanos, le cuenta al faraón, y el faraón manda a buscar a su papá, a Jacob, y los trae a vivir a Egipto. Y mientras duraron esos años que faltaban para que terminara el hambre y la hambruna en toda la tierra, Egipto era una de las naciones, una de las únicas naciones prósperas. Y ahí vivió Jacob junto con sus hijos. Y José se dio a conocer con sus hermanos, y él les hizo entender que todo lo que él había pasado no era porque sus hermanos querían que pase eso, sino porque Dios tenía un propósito. A veces nos pasan cosas que no entendemos. A veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué permitís? A veces a nosotros nos venden, a nosotros no nos tiran dentro de una cisterna, pero muchas veces mienten en contra de nosotros y dicen cosas que no son verdad, que hacen doler nuestro corazón. Pero eso marca que nosotros tenemos un propósito con Dios. Y que no importa lo que diga la gente, no importa qué nos pase, el propósito de Dios se tiene que cumplir en nuestras vidas. Por eso te animo a que todos los días puedas leer la Biblia, instruir tu mente y tu corazón para que entiendas cuál es el propósito de Dios en tu vida. Acordate, Génesis 37. La semana que viene nos vamos a encontrar con una nueva historia de algún superhombre de Dios. Te mando muchos besos. ¿Sabías que Noé vivió 950 años? ¿Sabías que Noé tardó 100 años en hacer el arca? ¿Sabías que David tenía 18 años cuando mató a Goliat?